Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Israel exige un rey. Estamos considerando el libro de 1 de Samuel y entraremos a considerar el capítulo 8, donde Israel exige un rey. Leemos en 1 de Samuel capítulo 8, verso 1 al 6. Verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Verso 5. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Al leer este capítulo encontramos que el tiempo de avivamiento y fidelidad de Israel registrado en el capítulo 7 duró poco tiempo. Después de haberse arrepentido Israel de su idolatría y de haber vuelto en su dedicación fiel al servicio del Señor, muy pronto se fueron muy lejos de Dios. Tal vez parecen solamente pequeños pasos en el comienzo, pero luego los mismos guiaron a un desastre mucho más evidente, puesto que Samuel, habiendo envejecido, hizo jueces a sus hijos en Israel. El significado de sus nombres da pie de lo que los jueces debieron responsablemente mantener. 1 Samuel capítulo 8:2 nos menciona al primogénito de Samuel, que era Joel. Significa Jehová es Dios, y Abías, que significa Ja es mi padre. En 1 de Crónicas capítulo 6 verso 28 leemos: Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Joel se refiere a Basni y Basni significa lo cual te señaló. Sus acciones corresponden a su segundo nombre. Los hijos de Samuel no siguieron al Señor como Samuel, su padre, lo hizo. Samuel vivió una vida de victoria, pero no podía hacer que sus hijos hicieran lo mismo. Vemos que después de cada propósito Dios siempre está, y es más que evidente que nadie puede vivir una vida victoriosa por la fe de otro. Cada uno debe elegir por sí mismo si va a andar en los caminos del Señor o no. El dedicar los hijos al Señor creyendo que esta ley, como una acción constante, asegurará que los niños seguirán al Señor durante toda su vida, en verdad no es esto en el caso. El niño puede ser enseñado por las Escrituras y ser entrenado en los caminos del Señor por sus padres, pero él personalmente debe dar cuenta de sí mismo al Señor. Veremos 4 cosas que se mencionan acerca de los hijos de Samuel que hicieron mal, y los enumeramos. Primero, los hijos de Samuel no caminaron en los caminos de Samuel su padre. Segundo, sino que se volvieron tras el lucro. Tercero, tomaron sobornos. Y cuarto, han pervertido el derecho. Y sin duda estas prácticas tan inmorales seguramente no son las características de un verdadero juez espiritual. Los ancianos se reunieron y dieron 3 excusas para no seguir tras Samuel. Primero, sostuvieron que Samuel fue demasiado viejo. Segundo, que sus hijos no caminaron en sus caminos, en los caminos de su padre. Y tercero, manifestaron un deseo de ser como las demás naciones pidiendo un rey. Israel quería estar conforme a la actualidad. Otras naciones tenían reyes e Israel deseaba ser como ellos. Tristemente, esta fue su caída. Ellos estaban rechazando al Señor, quien era su rey, y de las 3 excusas que utilizaron, solo una había disgustado a Samuel, que pidieron un rey. Sin duda Samuel sabía la actitud de sus corazones. Él fue un hombre espiritual y entendido y comprendió el motivo de sus acciones. Como vemos en 1 de Corintios capítulo 2 verso 15, el que es espiritual discierne o entiende todas las cosas. El mal no estuvo en pedir un rey, ya que eso era parte del plan y propósito de Dios, de que Israel debería tener uno. Vemos en los pasajes de Génesis capítulo 17 verso 6, capítulo 35 verso 11 y Deuteronomio capítulo 17 verso 14 al 20. Leeremos los pasajes. Primero Génesis capítulo 17 verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Génesis capítulo 35 verso 11. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Deuteronomio capítulo 17 verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15.
Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este objetivo se prevé en la profética canción de Ana en el capítulo 2, verso 10 de 1 de Samuel, y leemos: Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. El mal radicó en el hecho de que Israel no esperó el tiempo de Dios en que Dios mismo provea un rey de su elección para su pueblo. Si lo hubieran esperado, Dios les habría dado un rey en su perfecta voluntad y después de su propio corazón. Dios tenía en mente a David y más concretamente a Cristo. Los propósitos de Dios solo pueden estar en pleno acuerdo con el trono divino y con suma la expresión de ella. Israel tenía el increíble privilegio de apoyarse en el brazo del Señor, como vemos en Isaías capítulo 51, verso 9, y leemos: Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? Pero creemos por el rato que estamos considerando que estaban ansiosos por dejar ese bendito lugar y depender del brazo de carne, como se ve en 2 de Crónicas capítulo 32, verso 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto demuestra una falta de fe en el Señor, quien siempre les había ayudado cuando clamaban a Él. Ya se perfilaba nuevamente en su historia que podría haber muchos reveses a causa de esta incredulidad. La santidad de Dios ha sido demostrada como Josué la había declarado. Sin duda ellos no tenían algo a lo cual pudieran aferrarse en esta vida que no fuera la fe, que implicaba la necesidad de la constancia en la obediencia. Hoy la cristiandad es culpable de la misma ofensa. La gran mayoría se han apartado del Señor Jesucristo como cabeza, formando organizaciones de sistemas separados de la cabeza. Aunque ellos dicen que esto es sabio y oportuno, sin embargo, Dios lo llama rebelión. O qué bueno es rechazar todos los recursos y reconocer al Señor en todo su poder, dependiendo de Él en lo absoluto. Él es tan capaz de defender su persona, ya sea en el tiempo presente como lo hizo en el pasado. Si hoy se enseña la palabra, los santos serán mantenidos por su gran poder. Ellos alabarán la verdad y edificarán sobre ella y no necesitarán nada más para delinear sobre ella que en los caminos del Señor. Leemos capítulo 8, verso 9 de 1 de Samuel. El Señor respondió el lloro y la oración de Samuel y dijo: Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Hay oraciones que tienen que ser concedidas, pero en sentencia o juicio. Así es con esta oración de pedir un rey. Sin embargo, ellos se engañaron a sí mismos. Tenga cuidado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, según dice Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Fueron a escuchar el testimonio del Señor mismo, que dice de qué manera este rey sería, ya que así ellos lo deseaban. Hay lecciones que podemos aprender en este capítulo y así entender cuáles acciones y actitudes guían a la bendición de Dios y cuáles guían a la derrota del pecado. Primero, examinamos la actitud y las acciones de Samuel. Samuel empezó a servir al Señor cuando era niño. En este capítulo lo encontramos siendo anciano y vemos que él siguió sirviendo al Señor. Qué privilegio grande servir al Señor toda la vida,
comprobando la fidelidad de Dios. El Salmo 37, verso 23 a 26 nos dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Veremos los perfiles, las similitudes y contrastes entre los hijos de Samuel y los hijos de Elí. Vemos que la experiencia de Samuel con sus hijos es muy semejante a la experiencia de Elí. Sin embargo, hay algunas diferencias muy extremas. Como los hijos de Elí, los hijos de Samuel escogieron no andar en los caminos de justicia como su padre. Los hijos de Samuel abusaron del poder y la autoridad que le fueron dados, y fueron un reproche para su padre Samuel y para Dios. Samuel no pecó en poner a sus hijos como jueces dependientes, fue la costumbre, y aún Dios ordenó que los hijos de Aarón fuesen sacerdotes después de él. Sin embargo, tal orden no anula la responsabilidad del individuo delante de Dios. Dios juzgó a la casa de Elí, quienes fueron descendientes de Aarón, por sus propias acciones y pecados. Hubo algunas distinciones grandes entre la experiencia de Samuel y la de Elí. No encontramos en el registro que Samuel supiese de los pecados de sus hijos hasta que fue informado de sus pecados por los ancianos de Israel. Elí supo de la vileza de sus hijos desde muy temprano y no aprobó sus acciones, pero tampoco los estorbó. Como vimos ya en 1 Samuel capítulo 3, verso 13, y leemos: Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No dice que Samuel se complació con las injusticias de sus hijos o que Samuel recibió ganancia por los pecados de sus hijos. Elí recibió ganancia, se robusteció por los pecados de sus hijos. Y leemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. No hay ninguna reprensión registrada contra Samuel. Al recibir la instrucción de Jehová de aceptar el cambio en el gobierno de Israel, Samuel obedeció, quitó a sus hijos de su lugar de poder y autoridad, y Samuel trató con sus hijos según la voluntad de Dios. Elí nunca hizo así. Dios mismo tuvo que juzgar a los hijos de Elí. Podemos aprender muchas lecciones importantes por estudiar la actitud y las acciones de Samuel después de haber sido herido personalmente por las acciones de Israel. Samuel fue un hombre de gran fe, sin embargo, fue hombre. Fue herido y se disgustó por la demanda de Israel de hacer un cambio en su gobierno, cambiar el gobierno de Dios por un rey. Samuel había servido a Jehová y a su pueblo fielmente por muchos años, como su juez y profeta. A pesar del pecado de sus hijos, Samuel tuvo un testimonio personal de piedad y justicia. La demanda de los ancianos de Israel de tener un rey en vez de tener un juez y profeta fue un insulto personal para Samuel y cuanto más a Dios mismo. La actitud de Samuel al pedido del pueblo. ¿Qué hizo Samuel después de ser herido y después de tener esta pesadumbre? Leemos en 1 Samuel capítulo 8, verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Este es el ejemplo que debemos seguir cuando alguien nos hiere o nos hace apenar. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere responder con venganza, malicia y amargura. Como creyentes en Cristo, tenemos otra naturaleza, una nueva vida que es dependiente de Dios siempre y para todo. No es pecado disgustarnos o sentirnos agraviados, pero lo que hacemos después de ser agraviado o disgustado determinará si honramos a Dios o no. Que el Señor nos dé un espíritu sensible a la instrucción de su palabra para no pecar contra Él. Que el Señor bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.